Sean bienvenidos pues a nuestra ciudad de Durango, una ciudad marcada por una belleza colonial, por una integridad y sinceridad de sus personas, llena de entusiasmo, llena de alegría, pero también llena de esperanza, que busca luchar siempre con sus desafíos que se le presentan y que ojalá la estancia y la presencia de ustedes en esta ciudad sea agradable y los enriquezca. Durango, junto con los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, constituyó la unidad histórico-geográfica del México del Norte, hasta que se reorganizaron los territorios después de la lucha independentista, surgiendo de ella entidades independientes. Las cuevas que ofrece la Sierra Madre Occidental representaron para las tribus toltecas y nahuatlacas de aquella época la única seguridad para sobrevivir y en donde se constituyeron pequeñas comunidades unidas por la religión y el idioma. A diferencia de la actitud belicosa de las tribus chichimecas del centro de la actual república, los tepehuanos, acaxes, humas, inas y xiximes, primeros habitantes de la región, fueron naciones caracterizadas por poseer una estructura familiar firme y una actitud seminómada. Bueno, justo al momento de la llegada de los españoles, porque hay varios momentos históricos en la región, pero justo al momento de la llegada de los españoles, los valles están habitados por indígenas tepehuanos. El valle de Guadiana, el valle de Cacaria, están habitados por indígenas tepehuanos. Los indígenas tepehuanos eran y siguen siendo pueblos seminómadas. Esto significa que iban y venían, pero tenían pequeños periodos de estancia en algunos lugares. O sea, no estaban permanentemente en movimiento, sino iban y venían a diferentes, siguiendo los alimentos, siguiendo la cacería y siguiendo el cultivo, y empezaban a hacer los primeros cultivos, sobre todo recolección de alimentos, más que cultivos, y tenían un tránsito permanente entre los valles y la sierra, Entonces, al momento de la llegada de los españoles, lo que encuentran aquí son pueblos seminómadas, no encuentran pueblos sedentarios. Los pueblos sedentarios que estaban en el valle, que estaban en la región, que eran de origen chalchihuita, ya habían desaparecido tiempo atrás, ¿no? Los vestigios arqueológicos de pirámides y ciudades que encontramos en Durango no corresponden a la época de la conquista, son anteriores a la época de la conquista. En Durango habitaban pueblos nómadas que conformaban la región norte del país, entre ellos los tepehuanos, los acaxes, los jijimes, los zacatecos, pueblos que entre sí rivalizaban y que tenían constantes luchas y cuyo dominio predominaba sobre todo los tepehuanos y algunos otros pueblos que fueron pues exterminados o que ya de ellos quedan pocos vestigios. En un inicio, este territorio formaba parte de la provincia de la Nueva Galicia con sede en Compostela, cerca de Tepic, Nayarit, pronto trasladada a Guadalajara, Jalisco. La Nueva Vizcaya fue la denominación que se utilizó en la época virreinal para designar al territorio de Durango, descubierto por el capitán Francisco de Ibarra entre 1554 y 1567. El cual partió de Zacatecas con el apoyo del comendador Diego de Ibarra, su tío, y del virrey de Velasco. Sin embargo, Nuño de Guzmán, Cabeza de Vaca, Ginés de Mercado Vázquez y Juan de Tapia realizaron anteriores expediciones y conquistas que no prosperaron, pero abrieron el camino para la conquista y colonización de la mayor zona del país, superior en extensión. El 8 de julio de 1563, Francisco de Ibarra y su pequeño ejército fundaron la villa de Durango, capital de la provincia, la cual estuvo a punto de desaparecer en numerosas ocasiones, pero resistió sirviendo de apoyo para el establecimiento de numerosas fundaciones y conquistas. La ciudad de Durango se funda de manera formal el 8 de julio de 1563. Francisco de Ibarra acude a hacer la solemnización de la fundación de la ciudad en esa fecha, aunque con anterioridad Alonso de Pacheco había estado ya en esta zona para trazar lo que iba a ser la ciudad de Durango.
Se escoge este sitio porque está junto a la misión de San Juan Bautista de Analco. La misión de San Juan Bautista es anterior a la ciudad de Durango. Contra lo que mucha gente piensa, bueno, la misión se establece prácticamente desde 1558 como una misión de visita y ya como una misión residente desde 1561. Ya hay un fraile franciscano de manera permanente a partir de 1561 y eso facilitó que se escogiera las llanuras al norte del antiguo río Guadiana o arroyo o Acequia Grande, como se le conoció mucho tiempo, hoy Boulevard Dolores del Río, para que en esos llanos se fundara la nueva población española que requería Francisco de Ibarra para declarar la capital del Reino de la Nueva Vizcaya. Así inicia la fundación de la ciudad de Durango. La ciudad de Durango nace por razones de carácter eminentemente político y eso va a marcar la historia de la vida de la ciudad. No es una ciudad que nace con vocación minera, no había minas alrededor. La mina de fierro descubierta por Mercado, Ginés Vázquez de Mercado, no podía explotarse porque el fierro estaba prohibido explotarse, los españoles no permitían que se explotara el fierro para no afectar la industria del fierro española. Todo el fierro se tenía que importar hacia las Américas. Entonces no había minas en la región, no había minas en la zona. Las minas estaban relativamente retiradas y por lo tanto la propia agricultura no era factor para comercializar con las zonas mineras. Las zonas mineras todas tenían sus propias zonas agrícolas y sus propias zonas ganaderas. Entonces la ciudad nace para ser la capital del reino, para ponerle límite al reino de la Nueva Galicia. La conquista española produjo varios efectos. Por un lado, pues la civilización de estas tribus y por otro también una europeización o un euromestizaje, más bien dicho, porque debido a que los indios de aquí eran difíciles de capturar, ya que se la pasaban en quebradas, en valles, huían constantemente, pues se promovió que vinieran más colonizadores a habitar estas tierras. De ahí que esto se distingue por sus rasgos físicos. La gente del norte pues es más alta que la del sur, puesto que tiene genes más europeos que nativos. Y asimismo la formación del carácter de las personas del norte pues es un poco más huraño, más reservado, ya que durante siglos tuvieron que vivir en constante defensiva. Siempre se veían las ciudades amenazadas por ataques de apaches, de tepehuanos, de distintos grupos nativos que hacían que pues, la mentalidad fuera de defensa, de reserva, de buscar siempre proteger los bienes, ya que en aquel tiempo pues, los comercios y toda comunicación era algo complicada, debido a los constantes ataques, a las sequías y a distintas situaciones que afectaron y forjaron el carácter de los norteños. Los franciscanos primero y los jesuitas posteriormente atendieron la evangelización de la Nueva Vizcaya, sentando las bases de un gran obispado que al final absorbería su actividad eclesiástica para conservar a partir del siglo XVIII únicamente la misional. Nombre de Dios, Peñón Blanco, San Juan Bautista del Río, Analco, entre otras, surgieron por la labor evangelizadora de los religiosos de la Orden de San Francisco. Mientras que Mapimí, Santiago, Papasquiaro, Tepehuanes, Guanacebí, Santa María del Oro, Tamazula, Cerro Gordo y San Juan de Bocas fueron atendidos por los jesuitas a invitación del gobernador neovizcaíno Rodrigo del Río de Loza. En noviembre de ese mismo año de 1563, Francisco de Ibarra funda Nombre de Dios, en un lugar donde ya estaba también la misión franciscana de Nombre de Dios, ya tenía bastantes más años la misión Nombre de Dios, esto con la finalidad de marcar el límite entre la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya. Entonces la ciudad de Durango nace con esa vocación, con una vocación eminentemente política, es la capital del reino, pero esa vocación política pues le trae como consecuencia un lento desarrollo, porque los intereses económicos de los conquistadores pues no estaban en esta zona, los intereses económicos estaban en otra región, y eso hizo que paulatinamente fuera avanzando el desarrollo de la población, pero muy lento, de una manera muy lenta en relación con otros minerales. Entre los primeros misioneros tenemos a Fray Diego de la Cadena, Fray Jacinto de Espinareda,
el donado Lucas y varios padres franciscanos que vinieron y establecieron aquí su misión hacia 1563. Ya en 1595 aparecen los jesuitas con Esteban Páez, Martín Peláez y otros tantos misioneros que fundaron el Colegio de la Compañía de Jesús, que se dedicaba primero a la educación de los jóvenes criollos y posteriormente atendieron a las necesidades de los pueblos indígenas. La preocupación principal de ambas órdenes fue la de evangelizar a los nativos de estos nuevos territorios, interesándose por introducir un nuevo conocimiento. Así elaboraron y empezaron a poner en práctica un proyecto educativo, cuyo objetivo central estuvo dirigido a contribuir en la formación de oficios y la reorganización social de los pueblos indios. Su ideal de conquista era ganar almas entre los indios, de acuerdo a la ideología del retorno a un cristianismo primigenio. El franciscanismo pues proponía una mentalidad un poco hasta cierto punto sobreprotectora, ya que se encargaban de educar a los indígenas en artes y oficios y al mismo tiempo proveerlos de lo necesario. Esto se dice que influyó en la mentalidad de que esperar que ya sea el gobierno o cualquier otra dependencia nos provea de lo que nos hace falta. Defendían al indio, sí, y pues lo motivaban a que trabajara, que se esforzara, pero no con autonomía, sino que estuviera siempre dependiendo de lo que el gobierno, la iglesia le pudiera aportar. Esto fue beneficioso, pero al mismo tiempo un poco contraproducente, puesto que produjo una mentalidad hasta cierto punto dependiente de las instituciones. Los jesuitas vienen en la misma dirección, sin embargo ellos vienen más a la organización de las comunidades. Ellos reducen las comunidades indígenas, pero para hacer las comunidades productivas. Si los españoles necesitan pieles para la minería, pues en vez de enseñarles a curtir para que trabajen por los españoles, les enseñamos a curtir para que pongan sus fábricas de curtido y le vendan pieles a los españoles. ¿Sí? Es decir, le vendan productos terminados, cosa que tampoco les interesaba mucho a los españoles porque les salía más caro, ¿verdad? Les salía más caro que las comunidades se fueran organizando. Entonces las comunidades jesuitas fueron más enfocadas a generar comunidades productivas. Sin embargo, no fue fácil. Sin embargo, los territorios eran demasiado extensos, pues llegaban más allá de los actuales límites de México y existían grupos étnicos muy variados en cultura y lenguas, lo que dificultaba la atención pastoral de los obispos. Por lo que pronto se vio la necesidad de una nueva diócesis en la provincia de la Nueva Vizcaya y en la villa de Durango. Fue el Papa Pablo V quien el 11 de octubre de 1620 erigió la diócesis de Durango, separándola de la diócesis de Guadalajara, con sede en esta villa, la cual, debido a este suceso, adquirió el rango de ciudad, conforme al uso de aquellos tiempos. La nueva diócesis quedó como sufragánea del Arzobispado de México, y comprendió a todo el pueblo del territorio llamado de la Nueva Vizcaya, es decir, en una línea recta arrancando desde el Océano Pacífico por el Río de las Cañas, siguiendo en línea recta entre Acaponeta y Chametla, al sur de Mazatlán, pasando por las actuales parroquias de Durango en territorio de Zacatecas, dejando Saltillo para Guadalajara, siguiendo en línea recta hasta el Golfo de México, desde esa línea hacia el norte, hasta lo que pertenecía a México. Derivado de esa visita del obispo Mota y Escobar, se determina que la diócesis de Guadalajara es demasiado grande y que no se puede visitar, porque el propio obispo no puede visitar las zonas más norteñas de la Nueva Vizcaya, que estaba la obligación del obispo, marcada la obligación del obispo de visitar todo su territorio, y a partir de ahí se toma la decisión de dividir el obispado de Guadalajara en dos: el obispado de Guadalajara y el obispado de Durango. El obispado de Durango nace en 1620, en 1621 llega a Durango el primer obispo, Fray Gonzalo de Hermosillo, y junto con él llega también la orden de San Agustín. Él pide que lo acompañe, él es fraile agustino, él pide que lo acompañen los hermanos agustinos para no estar
separado de los hermanos de su orden. Obviamente después de que él fallece, la orden de San Agustín permanece aquí en Durango, pero bueno, se funda el obispado en 1620 y eso le empieza a dar un cariz nuevo a la ciudad. Dentro del desarrollo de la propia población, que sigue siendo muy pequeña, se determina elevarle el rango de villa a ciudad, a pesar de no cumplir con los requisitos de población para ser una ciudad, por el solo hecho de ser la sede de un obispado. En 1630 el rey le concede el título de ciudad a la antigua villa de Durango. La arquidiócesis de Durango es de 1891, con su santidad León XIII, con la bula Illud Imprimis, quien eleva a esta categoría, con el fin de que Durango se convierta en la cabeza de las demás diócesis que iban surgiendo, como Chihuahua, Sinaloa, Torreón, entre otras, que iban poco a poco apareciendo para atender más eficazmente a los feligreses del norte del país. Como templo de esta arquidiócesis de Durango, surgió la Catedral Basílica Menor de la Purísima Concepción, representación arquitectónica más importante del estado y una de las edificaciones más bellas del norte del país. Construida entre los siglos XVII y XVIII, se ubica en el centro histórico de la ciudad de Victoria de Durango, frente a la Plaza de Armas. La catedral se empieza a fundar a construir a finales del siglo XVII, en un principio una construcción algo sencilla, y posteriormente lleva esta construcción cerca de 300 años hasta dejarla como actualmente está. Las festividades eclesiásticas de Durango destacan por su gran colorido. Entre las más importantes se encuentran la festividad a San Jorge, la Virgen de la Inmaculada Concepción, entre otras que son significativas debido a que la cristiandad generó mártires que defendieron las creencias católicas o debido a ciertos problemas que padecía la población de Durango. Pues las familias siguen siendo el centro de nuestra evangelización, ya que a veces pensamos que la educación religiosa brota en el catecismo, pero es fundamentalmente la familia como iglesia doméstica donde nace la fe. El reto de la arquidiócesis es rescatar y promover eso, la iglesia como una escuela de fe, la familia como una comunidad de fe, y el sensibilizar, el motivar, el proponer que la familia debe ser el origen o donde se beba o se alimente uno de la fe, pues es lo principal, recuperar ese valor de la familia como cimiento de la sociedad cristiana. OMPE México.